Hola, les saluda el profesor Michael Ayala y en esta oportunidad me gustaría hablar de la Marina de Guerra Boliviana en el siglo XIX. Así es, tal como lo oyes, la Marina de Guerra Boliviana en el siglo XIX. Para aquellos que no lo saben, Bolivia tuvo acceso al mar y este tema es un tema que puede tener una connotación muy polémica, básicamente porque los historiadores bolivianos afirman que existió una movilización, digamos, de navíos y embarcaciones bolivianas durante esta época que yo les señalo. Por otra parte, los historiadores chilenos afirman que la movilización de embarcaciones fue poca o nula respecto al litoral. Y bueno, el tema es polémico, se generó bastante controversia a raíz de del famoso libro azul, un documento que se presentó a La Haya, donde Bolivia pedía o reclamaba pues territorios que les habían sido quitados. Y Chile obviamente también presentó sus alegatos. Bien, no es objetivo de este video participar de una polémica subjetiva. Vamos a remitirnos a los datos y al punto en cuestión, que es la Marina de Guerra Boliviana. Así que lo que les voy a compartir es lo siguiente: datos objetivos que comparten tanto historiadores bolivianos como historiadores chilenos, la versión boliviana y la versión chilena a partir de un par de artículos que he podido observar. Quiero añadir también que no he tenido acceso a fuentes primarias, es decir, digamos, no he tenido acceso de repente a documentos como podrían ser reportes, bitácoras, como podrían ser testimonios. Así que estoy partiendo de lo que los historiadores bolivianos y los historiadores chilenos están asumiendo. En primer lugar, se asume que la Marina de Guerra Boliviana fue creada el 19 de noviembre de 1826 por Antonio José de Sucre y se estableció como sede el puerto de Cobija. La fuente indica que en la promulgación de la primera constitución política pues, de Bolivia se crea, o se ordena la creación de la escuela naval. La Fuerza Armada se compondrá del ejército de línea, de una escuadra y una milicia naval, dependiente del recién creado Ministerio de Guerra y Marina. Estoy presentando primero la versión boliviana, ¿sí? Así que vamos por partes. Luego voy a presentar la versión chilena. Bien, ahora, este es el primer dato oficial, ¿correcto? Primer dato oficial. ¿Qué es el segundo dato de repente que podemos tener concreto? Básicamente la situación de la Confederación Perú-Boliviana. Ustedes saben que el amo y señor de la Confederación Perú-Boliviana fue pues Andrés de Santa Cruz, que toma conciencia de la importancia de constituir una marina de guerra, digamos confederada. Y aquí aparecen pues algunos nombres, ¿no? Yanacocha, Confederación, los bergatines Lafayette y Congreso, la corbeta Libertad, y digamos, toda esta data, digamos, esta información, la comparten, en este caso, pues, historiadores bolivianos. Se habla también de la situación de 1840 a 1870. Básicamente la presencia del guardacostas General Sucre, Illimani, el bergantín María Luisa, la cañonera El Morro, el vapor Laura, el barco Sorata, y se habla de una marina mercante como los barcos mercantes Potosí, Bolívar, Chanchamocha, López Gama, y goletas también como Elisa y Elcira, barcos como el Llama, la Astenia, Juana, 4 de Julio y Bolivia. Esta información que les comparto pues corresponde a lo que está en la página web de la Armada Boliviana, de la historia de la Armada Boliviana. El mismo documento nos habla de que el 23 de abril de 1869 se llegó a reglamentar un uniforme de marina. El 21 de enero de 1874 se indica pues, ¿no?, que se desarrollaron una suerte de guardas de playa mediante una resolución.
Y hay referencia también que ese mismo año se habrían de establecerse, digamos, zonas, digamos, de control de la Marina de Guerra Boliviana en Tocopilla, Mejillones y Antofagasta. Y aquí quiero añadir la información de Yamil Borda Sosa, un personaje que, bueno, que pertenece pues a las Fuerzas Armadas Bolivianas, que habla de una situación que se dio el 30 de diciembre de 1832, un decreto para la construcción de una fortaleza y de una batería que luego se ampliaría a 24 cañones de grueso calibre, camino, camino de Gadico sobre el Morro Blanco, al norte de Cobija. El término Cobija es muy importante porque Bolivia va a indicar y en su versión sostiene que ahí fue el punto de avance de lo que sería pues la Marina de Guerra boliviana. Los historiadores bolivianos reconocen de que no se dio con totalidad, digamos, y eficacia y eficiencia lo que tendría que haber sido una marina de guerra, porque no había mucho interés. Y esto va a ser un argumento, digamos, que van a usar los historiadores chilenos y los intelectuales chilenos para exigir y pedir que en realidad toda esta zona nunca fue del control absoluto, total y mayoritario de la población boliviana. Se habla también, el autor menciona sobre una batería de 12 cañones que se iba a implementar y también que se tenían que asignar 2.000 pesos del tesoro del puerto. Y se habla también, menciona el autor, que había una guarnición en esta zona, digamos, de 77 hombres de tropa divididos en una compañía de granaderos, de infantería, otra de artilleros, 4 oficiales, 2 bolivianos, uno de Colombia y otro peruano. También se habla de que este dinero debía salir del Tesoro de Potosí, pero ya para finales de 1832 digamos, la presencia se redujo a la mitad y para 1835 se redujo al mínimo. Menciona también acerca de la fragata Confederación. ¿Qué se dice de la fragata Confederación? Que fue comprada por fondos de la paz, sumado pues a 10 embarcaciones, corbetas y bergantines que estuvieron en esta época. Se habla también de que, bueno, se habla también de elementos de la Confederación que les voy a mencionar en un momento. Sobre el guardacostas General Sucre, el autor referido habla de que esta fue vendida en 1875, que el bergantín María Luisa fue arrebatada en 1872 mediante una subasta pública. No tengo documentos que me hablen acerca de la subasta, todas mis fuentes han sido no primarias, sino producto de los investigadores que sacan conclusiones a partir de lo que ellos habrán recogido. Sobre el cañonero El Morro, vapor de guerra, se habla que fue desmantelado antes de la guerra y el Sorata fue desmantelado para 1879. Bien, hasta aquí la versión boliviana, correcto. Vamos ahora con la versión chilena. He podido revisar el artículo de Renato Valenzuela Ugarte, quien en su artículo pues afirma que Bolivia no tendría ningún derecho a reclamar acceso al mar porque nunca lo aprovechó y porque no significó un ingreso, digamos, sustancial o un ingreso capital respecto a su economía. Ahora, vamos a referir el tema. Aquí pues aparece la polémica del famoso paralelo 22, de estos paralelos que estuvieron en disputa, donde Bolivia reclamaba algo y luego Chile reclamaba otra cosa, y esta discusión se fue haciendo mucho más intensa en la medida que se fue descubriendo guano y salitre. Bien, el autor dice, bueno, asume que en el principio de la creación del Estado de Bolivia no había, digamos, referencia a cuestiones marítimas, que eso vino después. Bien, hace referencia, digamos, a José Vargas Valenzuela,
que indica que en realidad la Marina de Guerra Boliviana es en realidad una especie de rama del ejército. Correcto, entre 1825 y 1879. Bueno, parece que formalmente esto no era así, pero en la práctica funcionaba de esa manera. Luego hace referencia pues a que los barcos que tenía Bolivia principalmente eran en realidad barcos de capitales extranjeros. Se hace referencia a Enrique Agulo Bastías, que indica que los hermanos Latrier y ingenieros franceses descubren el guano en Mejillones, y esto va a generar pues una actividad marítima. En 1842, cuando bueno, se da este tema de los descubrimientos, Bulnes declara nacionales los yacimientos de guano. Eh, el autor chileno hace mención del historiador Jesús Illusco Mamani, quien digamos es el escritor de la historia de la Armada Boliviana, y este autor, Jesús Illusco, cita a su vez a Julio César Valdés y se sostiene que la explotación del guano comienza en 1842. Se hace referencia a que, digamos, la embarcación General Sucre así, se fue adquirida justamente para vigilar esta zona. Jaime Funes Ceballos indica, por ejemplo, que Bolivia contaba con un importante número de buques de guerra y mercantes en sus 4 puertos y caletas. Y esto, bueno, esto está en el documento de la Marina de Guerra Boliviana, un documento de divulgación pública. Y bueno, se habla del Bergantín Sucre de 1844, perdón, del barco de guerra General Sucre y del Bergantín Mario Almazán. Y bueno, se hace mención también aquí de que si existieron estos barcos, ¿no? Para el argumento chileno, ¿por qué no enfrentaron a los barcos chilenos que fueron a imponer su presencia en una zona que Chile asumía que era de ellos? Y aquí hace referencia a la fragata Chile, que va a tomar el control de Mejillones en octubre de 1847. Hay otra referencia también de la corbeta Esmeralda, que en 1857 se movilizó a Mejillones al mando de William Rebolledo para también controlar esta zona. Entonces, ¿qué pasa en Mejillones? En Mejillones hay un descubrimiento del guano y, bueno, la versión chilena dice que Bolivia quiso tomar estos productos y esta zona que no le correspondía. A su vez también Chile dice lo mismo. Entonces Bolivia dice esto era mío, Chile dice esto era mío. Bolivia apela a que este es un territorio, digamos, que ha sido distribuido, digamos, como producto de la distribución territorial, ¿no? Que se dio al inicio de las repúblicas y terminadas las guerras de independencia. Pero Chile, digamos, afirma lo contrario porque asume que estos territorios formaban parte del virreinato y de la capitanía de Chile, digamos, entonces por derecho les corresponde. El otro argumento que tiene Chile es que habían más personas chilenas en esta zona que bolivianas. El argumento boliviano dice que no, que en realidad ya había pueblos indígenas en esta zona. Entonces es un pleito que sigue en polémica y que va a seguir en polémica. Yo no voy a entrar en ella porque me interesa más hablar de la Armada Boliviana. Correcto. Así que regresemos. El autor, Valenzuela Ugarte Renato, va a indicar, pues, por ejemplo, que la Armada chilena incursionó y nunca tuvo un combate. Nunca tuvo un combate con el famoso Sucre, ¿no? General Sucre o la María Luisa. Por otra parte, sí reconoce la presencia de la existencia de la goleta Potosí y de 2 embarcaciones, pero extranjeras. También reconoce que sí hubo una guarnición en Cobija y que la primera guarnición existió, solo que son ex soldados chilenos contratados por Santa Cruz. En la obra de la historia de la Armada Boliviana hay la presencia de un capítulo que habla de la administración portuaria y aduanera del puerto de Cobija. Entonces, según el autor chileno, hay referencia de la existencia, sí, de un puerto de Cobija. También digamos, están presentes embarcaciones de la Marina Mercante Boliviana. Están.
y hay movimiento de aduero. Entonces tenemos aquí un reconocimiento del autor chileno de que sí hay presencia. Ahora, no gigantesca, no mínima, pero existente, pero mínima. Eso es muy importante. También que si bien se crea el distrito de Cobija, su expansión es arbitraria, porque, digamos, no respeta lo que Chile le correspondería por derecho. Bien, también se habla de la compra del Yanacocha, luego de la Confederación y su caballa. Pero hay una cuestión simpática e interesante, ¿no? Eh, Hace referencia el autor que Miguel Pozo, un historiador, indica que en 1846, 1848, 1851, 1862 hasta 1872 no hay referencia naval por el Estado Mayor del Ejército. En otras palabras, no hay documentos, según este historiador, no hay documentos que indiquen que hay presencia. A ver, esto puede indicar pues, de que dónde están en todo caso las bitácoras de guerra, dónde están, digamos, los reportes, los informes, dónde estaría, digamos, la lista de la tripulación. Ahora, yo no tengo la información, es interesante que el autor, digamos, haga referencia a ello, ¿no? Habla de la existencia de puertos, habla de la existencia de buques mercantes, pero de marina de guerra, digamos, como estructura no hay. De repente era una cuestión más espontánea. Lo que sí reconocen los historiadores bolivianos es de que esta zona del litoral estaba bastante descuidada. Algo más que reconocer es de que, digamos, ¿no? Es de que el tema de la confederación también es polémico, porque Bolivia asume de que hay barcos bolivianos que se van a pasar, van a formar parte de la confederación, pero los historiadores chilenos afirman y dicen, estos barcos no pueden ser considerados como bolivianos, sino como confederados, o sea, Perú-bolivianos, ¿no? Y bueno, la respuesta a esto es de que uno de los barcos fue comprado con dinero de la paz. Entonces ya se imaginarán la polémica. Ahora, eh, ¿qué es lo que podemos añadir? Hay que añadir también acá un dato que es histórico, que en 1874 el general Adolfo Balivián Cole presentó al Congreso la propuesta de comprar blindados y le dijeron que no, le dijeron que no. Y sí se sabe, o se confirma pues la existencia de embarcaciones bolivianas, o sea, de que hubo barcos bolivianos, bueno, sí, ¿no? En todo caso, no se puede negar la presencia, por ejemplo, del Illimani, no se puede negar la existencia del general Sucre. Y aquí vamos a cerrar el tema. Vamos con algunas conclusiones a partir de esta revisión panorámica de la Marina de Guerra Boliviana en el siglo XIX. En primer lugar, quiero volver a recalcar que he tomado artículos e investigaciones que están en la la gran base de datos que es Internet, artículos confiables. He tomado artículos generados por personajes de la Armada de Chile, historiadores navales chilenos y también historiadores bolivianos. He tomado de ambos. En el caso de la información, obviamente está, de lo que puedo observar, bastante, digamos, polarizada en función de una cuestión política que genera una complicación respecto a mantenerse o establecer una suerte de objetividad. En función de lo que he podido observar, vamos a lo siguiente. Formalmente sí existió la Marina de Guerra Boliviana. Ahora, políticamente, no se implementaron los presupuestos para darle fuerza. Eso es real. Lo otro real es que el litoral boliviano es real, estuvo descuidado. ¿Había presencia de bolivianos? Sí. ¿Había presencia de poblaciones indígenas? Más que probable. ¿Que había una fuerte actividad comercial? No. ¿Que Chile le generó esta actividad comercial conforme apareció el guano y el salitre? Sí, esto hay que decirlo. El segundo punto es que
con Santa Cruz, la Marina de Guerra, digamos, boliviana va a adquirir cierta presencia, pero en realidad por el impulso de la Confederación. Si bien podemos hablar que hay barcos que eran, digamos, adquiridos o comprados con presupuesto de La Paz, estos formaron parte de la Confederación. Entonces, no podemos hablar en todo caso en esta época ni de barcos peruanos ni de barcos bolivianos. Tendríamos que hablar formalmente de barcos confederados, en este caso, digamos, hablando políticamente. Lo que no quita que hubieron, pues, barcos financiados por presupuestos de La Paz. ¿Correcto? Bien. Por otra parte, después después de la Confederación Perú-Boliviana, sabemos que tanto Perú como Bolivia entraron en un proceso bastante crítico y Bolivia adquiere, digamos, sí es cierto, adquiere, digamos, unos, unos barcos, unas embarcaciones que van a movilizarse en el litoral. Y aquí viene el punto que es importante, que se puede investigar con más profundidad, porque los autores chilenos tienen la razón. Es decir, los autores chilenos dicen, ¿no? Si hubo presencia, si existía presencia de una marina de guerra boliviana, ¿por qué no le hizo frente cuando se dio las situaciones de tensión con respecto a la recolección de guano? ¿No? No ha habido reporte de batalla, reporte de combate, no existe en todo caso, y si las hay, pues habría que sacarlas a la luz. En lo personal yo lo desconozco porque recién estoy investigando ese tema. Por otra parte, por otra parte, no es posible negar la presencia de una marina, digamos, mercante boliviana, pero aquí con sus bemoles. Es una marina mercante boliviana, pero no boliviana totalmente. Estamos hablando de personas, digamos, que radican en Bolivia, que tienen un origen de otro país y que van a adquirir barcos, o en otro caso son gente totalmente extranjera que compran, que adquieren embarcaciones acá, bueno, en Bolivia, no acá, pues acá en el Callao, en Bolivia, y las movilizan, digamos, las movilizan. Así que verán ustedes que existen varias aristas polémicas, ¿no? Por una parte, Chile, y esto es cierto, empezó a movilizar a mucha gente a la zona boliviana, básicamente porque Chile siempre ha tenido un problema pues territorial, de poco territorio ha tenido que expandirse y es complicado expandirse al sur, le era más fácil expandirse al norte. No olvidemos también las crisis agrícolas que tuvo Chile, digamos se salva con el tema del salitre, ¿no? En realidad la guerra del Pacífico, en la guerra del Pacífico Chile se la jugó al todo o nada, porque no tenía una situación agrícola sólida, el precio de los minerales que exportaba no estaban en buen precio, entonces era una cuestión de riesgo también. Por otra parte, Bolivia eh, jamás pensó que de pronto que Chile pudiera, digamos, atacar a este litoral, ¿no? En todo caso, estuvo Bolivia tan enfrascado en sus propios conflictos internos que no se dio cuenta, digamos, lo que estaba a punto de perder. Y claro, a través de una serie de leyes quiso ejercer presión, pero también tanto Chile como Bolivia como Perú no tuvieron en todo caso la visión de darse cuenta que en realidad los tres jugaban a un interés mayor. Y en este caso, pues, es Inglaterra, ¿no? Es Inglaterra. Bien, esta es la situación entonces. Conclusiones. Uno, formalmente, sí, la Marina de Guerra Boliviana fue creada. Primera conclusión. Segunda conclusión, a pesar de algunos intentos de establecer los primeros años de la República Boliviana, esto no se concretó. Tres, va a ser la Confederación Perú-Boliviana la que va a generar la preocupación por reforzar el litoral con Santa Cruz. Cuarto, después de la Confederación se adquirieron algunas embarcaciones de la Marina de Guerra. Cinco, sin embargo, no tenemos mayor información de ellas y curiosamente no hay registros de combate cuando, digamos, las embarcaciones chilenas empezaron a extraer el guano y cuando fueron con Esmeralda o de Chile a defender territorios que ellos consideraban que era de ellos. Bien, y
sigue, el punto que sigue. Y en el punto que sigue, la Marina de Guerra boliviana pues prácticamente ya se desactiva para 1874 nomás, se habla de 1879, pero necesitamos, y esto hay que hacerlo, y no se vayan a amargar mis amigos bolivianos, ahí tenemos el reto de seguir recogiendo registros, seguir recogiendo información, existencias, reportes, listas, inventarios, toda información que sea de registro naval es necesario que se pueda recoger para poder constituir un argumento sólido respecto a que esta Marina de Guerra boliviana, digamos, existió como fuerza mínimamente organizada. Los historiadores bolivianos más mencionados dicen, bueno, sí existió una Marina de Guerra, pero mínima, casi nula, digamos. El historiador boliviano que apela más a un tema mesurado, más a un tema en función de lo que hay, ¿no? De pronto van a aparecer nuevos documentos, nuevas investigaciones que van a decir, bueno, esto sí es verdad, esto sí es verdad, esto sí existió. Por otra parte, los historiadores chilenos más mesurados reconocen la existencia de algunas embarcaciones de guerra, las reconocen, solo que también ponen en tela de juicio su existencia en función de que no hay, digamos, algún tipo de enfrentamiento, pese a que la Esmeralda, por ejemplo, en un momento de la historia llega a una zona a imponer, digamos, su presencia para proteger los intereses, digamos, guaneros en esta zona frente a los bolivianos, a quienes consideraba en realidad usurpadores. Muy bien, bueno, es lo que les puedo comentar. Un épico abrazo a la distancia. Cuídense mucho y sigamos conversando sobre ese tema bastante interesante. Les presento algunas imágenes, digamos, a partir de algunas páginas que he podido encontrar. Voy a dejar los links ahí como referencia y como fuente, porque, bueno, hay imágenes que no son mías. Un épico abrazo a la distancia. Nos vemos. Chao.